El matrimonio perfecto. De Samael Aun Weor. La hora presente es gravísima para la humanidad y hay que hablar claro y recio en estos momentos en que todas las religiones, sectas, escuelas, logias, creencias, órdenes, clanes, partidos políticos y naciones viven en lucha terrible buscando su propia supervivencia. Es la hora del ser y del no ser de la filosofía. Este es un instante decisivo para la humanidad, por lo tanto, nos toca hablar con claridad para poder prestar ayuda inmediata a los que quieren hacerse asistentes a la sala de la sabiduría divina. Centenares de espiritualistas de aula se ruborizaron con nuestro lenguaje de combate usado en el primer prefacio de esta obra, la cual revolucionó a muchas escuelas espiritualistas, pero ello fue necesario en los comienzos para poder despertar a los dormidos de todas las creencias y brindarles una ayuda necesaria. Todos esos contribuyentes vivieron pagando cuotas sin recibir provecho alguno, y mientras haya mercaderes en el templo, habrán reformadores indignados. Antes del gran diluvio universal se le dio a la humanidad un arca de salvación y muy pocos la aprovecharon. Así lo demuestra la enseñanza bíblica. Hoy, como en aquellos tiempos, un nuevo capitán dio la voz de alerta, el venerable maestro Samael Aun Weor, quien ha puesto en nuestras manos una nueva arca de la alianza para que nos podamos salvar de la espantosa borrasca que se aproxima. Nosotros ya somos náufragos, se nos ha tendido una tabla de salvación, esa tabla o arca de salvación es el gran arcano. Aquí tenéis la doctrina del Salvador del mundo. La humanidad ya conoció al Cristo histórico y ahora debe conocer al Cristo en sustancia, el cual vive y palpita en el fondo mismo de nuestro sistema seminal. En esta obra nos enseña el maestro Samael Aun Weor, Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, que la redención del hombre está en el sexo. Nos habla con asombrosa claridad de los grandes misterios del sexo, nos muestra en todos los libros sagrados de las grandes religiones del mundo cómo allí se encuentra en forma muy velada esa gran sabiduría. Con Biblia en mano nos demuestra esta grandiosa sabiduría, nos muestra cómo ese libro sagrado, que es una joya de ciencia oculta, principia en el Génesis hablando del sexo y termina en el Apocalipsis hablando del sexo. Y hoy, todos aquellos valerosos que hicimos caso omiso a los metemiedos y que nos pusimos pacientemente a practicar todas las enseñanzas que Él nos está dando, damos fe de la maravillosa transformación que hemos logrado en todos los campos de la actividad humana y de las maravillas que hemos descubierto dentro de nosotros mismos, y deseosos de corresponder al Maestro los beneficios recibidos con su majestuosa sabiduría que de gracia hemos recibido. No podemos menos que ayudarle en la gigantesca obra que hoy pesa sobre sus hombros, como es la de abrir la era de Acuario, que será totalmente espiritual. La mujer es la vestal del templo divino, nuestra esposa sacerdotisa es la vestal de nuestro templo interno, el hombre es un sacerdote que oficia en el templo del amor. La sacerdotisa prende los fuegos sagrados, esos fuegos son enteramente sexuales. Nuestra propia esposa sacerdotisa es el mismo Atanor que tanto buscaron los alquimistas y luego enseñaron con suma cautela, porque la humanidad no estaba madura para recibir esa sabiduría. Con la muerte de Jesús, el Cristo, se rasgó el velo del templo, ahora, con la venida del avatar de Acuario se abrió de par en par ese velo y la presente humanidad podrá conocer los profundos misterios del sexo. Con estas fuerzas se hace un coloso y con ellas podrá despertar las maravillas que tiene dormidas o encadenadas, en la misma forma en que hoy la ciencia materialista ha despertado las terribles fuerzas del átomo y conseguido el progreso material. Se necesitó que el hombre presenciara todas estas maravillas y así rompiera todos sus tabúes y se hiciera asequible para las nuevas conquistas. El matrimonio fue constituido por nuestro Señor el Cristo. A él pertenece la sabiduría del amor y hasta ahora el hombre no lo ha comprendido, apenas sabe gozar de algunas de sus manifestaciones. La sabiduría del gran arcano permaneció oculta por muchos siglos, no se pudo hablar de ella con tanta claridad, pero hoy nosotros la vertimos aún con más claridad para que en el lector no exista duda alguna. En el campo físico, a las distintas combinaciones de la materia se las llama química, en ocultismo o esoterismo. Cuando una materia se transforma en otra se le llama transmutación o sea cambio de forma, por ejemplo,
el cambio que sufre la hierba o pasto cuando pasa por el estómago de la vaca y sale transformada en leche. Eso es alquimia. El hombre actual tiene conocimientos exactos del poder germinativo de la semilla o simiente, públicamente habla de todas las simientes menos de la simiente humana, porque ese es el punto neurálgico del cual no se puede hablar porque libera al hombre de la esclavitud y del esclavo viven todos los amos. Hay dos clases de doctrinas, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del corazón se nutre del amor y nos enseña la sabiduría de la transmutación o castidad científica. Esa sabiduría de la castidad se conoce en el cuerpo de la doctrina católica cristiana con el nombre de no fornicar y constituye el 6 grado mandamiento de la ley de Dios. La doctrina del ojo se nutre de teorías y enriquece al intelecto. La una nos conduce a la sabiduría humana y la otra a la sabiduría divina. La una nos convierte en buscadores de la sala y la otra en asistentes a la sala de la sabiduría divina. Un cuerpo de doctrina nos animaliza, el otro nos diviniza. Nosotros hablamos de la fuerza sexual porque realmente es una terrible fuerza. La pérdida de esa fuerza en el ser humano trajo como consecuencia la pérdida de la fuerza moral, y cuando hablamos públicamente de ella se nos vienen, armas en ristre, los pontífices de todas las creencias y los dueños de todos los esclavos del mundo. Pero vamos a hablar claro a las gentes sensatas y claro a los moralistas equivocados que tanto se ruborizan cuando hablamos de la majestad del sexo. Ellos ya no pueden tapar el cielo con las manos porque, cuando una ley cósmica entra en acción, ay de los oponentes. Porque serán arrasados. La humanidad del futuro deberá conocer la divinidad del sexo, eso ya nadie podrá evitarlo. Te mostraremos, caro lector, físicamente lo que es esa fuerza sexual para darte aliento en tus propósitos de enmienda. Entre las aves de corral todos conocemos al gallo y la gallina. También conocemos los gallos de pelea. Son de poco peso y de poco tamaño. El gallo de pelea requiere un adiestramiento especial, los galleros desde pequeño le ponen una cuerda y lo atan a una estaca o palo. El objeto de la amarrada es evitar que el gallo de pelea se una con hembras de su especie. Así crece el pequeño pollo hasta convertirse en gallo. Este pequeño animal no conoce de transmutación, pero en cambio se opera en él la absorción de su propia simiente y con esa terrible fuerza se hace un coloso lleno de energía y valiente. Cuando por cualquier motivo ese gallo de pelea, que a la fuerza lo han hecho casto, se mete en el gallinero donde hay un gallo fornicario, en minutos le da muerte, aun cuando pese 5 veces más que él. Es que el fornicario siempre será sucio, pestilente y cobarde. Todo animal fornicario es hediondo, aun las aves cuando son fornicarias como en el caso del gallo. Para ese coloso los hombres le hacen las galleras o lugares de luchas, allí pagan bien caro los que miran la pelea de esos guerreros hasta la muerte. Los toros de lidia desde poca edad son separados de las hembras, ellos se hacen adultos sin tocar hembra, allí se opera también la absorción de su propio semen, porque esa bestia no conoce de transmutación que es capacidad del ser humano, de manera que aun siendo un acto enteramente animal, el beneficio que recibe aquel macho no tiene igual, se cría con una bella estampa, lleno de fiereza y agilidad, su pelo brilla y su costo supera al novillo de mercado. Los hombres le construyen circos que valen millones y cuando lidian a uno de esos colosos, las gentes pagan lo que les pidan por verlos morir como valientes. A los caballos de carrera, se les llama potros y potrancas porque jamás los juntan con yeguas o caballos. Esta bestia tampoco conoce de transmutación y solo opera en ellos la absorción de su propia simiente, es decir, un acto enteramente animal similar al de la eyaculación, y sin embargo, la bestia se embellece, su pelo brilla, su estampa es colosal. Los grandes criadores saben que el caballo pierde su materia seminal con la erección y entonces le ponen en el glande o cabeza del pene, un aro de plata que evita que el animal llegue a la erección y por consiguiente, pierda su materia seminal. Esto lo tienen los grandes criadores como un secreto indecible. A estos colosos, que a fuerza les hacen no perder su simiente, los hombres les construyen costosos hipódromos donde se cobran grandes sumas para poderlos mirar, y millones de hombres en el mundo están pendientes de sus favoritos y hacen apuestas colosales. Todo ello es obra de esa terrible fuerza sexual,
que nosotros estamos empeñados en que no la pierdan los buenos y mansos que viven botando lágrimas, porque no saben que son dioses en potencia. Si los hombres supieran lo que van a perder cuando van a fornicar, en lugar de ir riendo irían llorando. Así nos ha dicho el venerable maestro. Para entender esto veamos lo que le pasa a un animal cualquiera, tomemos al caballo del cual estamos tratando, cuando este animal dura tan solo una noche en connubio con una yegua, al día siguiente no rinde trabajo, se llena de sudor y no puede con un hombre que pesa 8 veces menos que él. El caballo como animal que es, produce fuerza, y si con el solo contacto de una noche pierde su fuerza, ¿qué no acontecerá con el ser humano que queriendo sobrepasar a la bestia se junta todas las noches? El hombre produce fuerza moral, pero esta fuerza también se pierde con la fornicación. He ahí por qué hay tanta irresponsabilidad moral y los señores moralistas fornican en privado y escriben libros y nuevos textos sin saber dónde es que se encuentra el mal. Si un solo espermatozoide tiene el poder de crear un cuerpo tan perfecto como es el del ser humano, ¿qué no haremos nosotros con los millones que nos reservamos para darnos luz y sabiduría a nosotros mismos? Hoy millones de hombres están cayendo ciegos al abismo y esos ciegos se guían unos a otros pero siempre en dirección al abismo. Los hombres buenos de todas las creencias solo son sombras buenas, pero sombras, porque les falta la luz crística que vive y palpita en el fondo mismo de nuestro propio sistema seminal. Esa luz interna nos conducirá algún día hasta el Padre muy amado. El Cristo nuestro Señor nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Conoce, caro lector, el esoterismo crístico, agárrate de esta tabla de salvación y no cambies, como Esaú, los derechos de la progenitura por un plato de lentejas, porque los tiempos del fin han llegado y no hay tiempo que perder. Con Cristo o con Yahvé, con Dios o con el diablo, con la luz o con las tinieblas, con el bien o con el mal, con la vida o con la muerte, con las escuelas internas o con las externas. Con Samael Aunweor o contra él. A la batalla, a la batalla, a la batalla. Summum supremum sanctuarium. He escrito este libro para los pocos, digo para los pocos, porque los muchos ni lo aceptan, ni lo comprenden, ni lo quieren. Cuando salió a la luz la primera edición de El matrimonio perfecto, produjo un gran entusiasmo entre los estudiantes de todas las escuelas, logias, religiones, órdenes, sectas y sociedades esotéricas. El resultado de dicho entusiasmo fue la formación del movimiento gnóstico. Dicho movimiento empezó con unos pocos comprensivos y se volvió completamente internacional. Muchos estudiantes de ocultismo estudiaron este libro, pocos lo comprendieron. Muchos, entusiasmados por el tema encantador de El matrimonio perfecto, ingresaron a las filas del movimiento gnóstico. Se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que no se salieron del movimiento gnóstico. Muchos juraron lealtad ante el ara de la gnosis, pero en realidad de verdad, casi todos violaron sus juramentos. Algunos parecían verdaderos apóstoles, que nos parecía hasta un sacrilegio dudar de ellos, pero a la larga tuvimos que convencernos con infinito dolor, de que también eran traidores. Muchas veces les bastó a estos falsos hermanos leer un libro o escuchar a un nuevo conferencista llegado a la ciudad, para retirarse del movimiento gnóstico. En esta batalla por la nueva era acuaria que se inicia el 4 de febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde, tuvimos que aprender que el abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. El matrimonio perfecto y el Cristo cósmico constituyen la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, sectas, logias, yogas, etc., etc., etc. Es lástima en verdad, que tantos que hallaron la síntesis práctica, se hayan salido de ella para caer en el intrincado laberinto de las teorías. Cuenta la tradición que en el centro del laberinto existía la síntesis, es decir el lábaro del templo. La palabra laberinto viene etimológicamente de la palabra lábaro. Este último era un hacha de doble filo, símbolo de la fuerza sexual masculino-femenina. Realmente quien encuentra la síntesis, comete la más grande de las tonterías cuando se sale del centro y se regresa a los complicados corredores de todas las teorías que forman el laberinto de la mente.
Cristo y la magia sexual representan la síntesis religiosa. Si hacemos un estudio comparativo de religiones, descubriremos que en el fondo de todas las escuelas, religiones y sectas esotéricas, existe el falismo. Recordemos a Peristera, ninfa del cortejo de Venus transformada en paloma por el amor. Recordemos a la Venus virtuosa, recordemos las procesiones del dios Príapo en la vieja Roma augusta de los Césares, cuando las sacerdotisas de los templos llenas de éxtasis portaban majestuosamente un enorme falo de madera sagrada. Con justa razón dice Freud, el fundador del psicoanálisis, que las religiones tienen origen sexual. En el matrimonio perfecto se encierran los misterios del fuego. Todos los cultos al fuego son absolutamente sexuales. Las vestales fueron verdaderas sacerdotisas del amor, con ellas los sacerdotes célibes alcanzaron el adeptado. Es lástima que las modernas vestales, las monjas, no conozcan la clave de la magia sexual. Es lástima que los modernos sacerdotes hayan olvidado la clave secreta del sexo. Sentimos profundo dolor al ver a tantos yogis que ignoran la clave suprema de la yoga, la magia sexual, síntesis suprema de todo sistema de yoga. La gente se llena de horror cuando conoce la magia sexual, pero no se llena de horror cuando se entrega a todos los refinamientos sexuales y a todas las pasiones carnales. Aquí tenéis, querido lector, la síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas. Nuestra doctrina es la doctrina de la síntesis. En la noche profunda de los siglos existieron poderosas civilizaciones y grandiosos misterios. Jamás faltaron sacerdotisas del amor en los templos. Con ellas practicaron magia sexual aquellos que se volvieron maestros de la logia blanca. El maestro debe nacer dentro de nosotros con la magia sexual. En el país soleado de Kem, allá en el viejo Egipto de los faraones, quien divulgaba el gran arcano, la magia sexual, era condenado a pena de muerte, se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. En el país de los aztecas, hombres y mujeres aspirantes al adeptado, permanecían tiempos enteros acariciándose, amándose y practicando magia sexual dentro de los patios de los templos. Quien derramaba el vaso de Hermes en esas prácticas del templo, era decapitado por haber profanado el templo. Todos los sistemas de autoeducación íntima tienen como última síntesis práctica, la magia sexual. Toda religión, todo culto esotérico tiene por síntesis, la magia sexual, el arcano AZF. En los misterios de Eleusis existían bailes al desnudo y cosas inefables. La magia sexual era la base fundamental de esos misterios. Entonces nadie pensaba en porquerías porque el sexo era profundamente venerado. Los iniciados saben que en el sexo trabaja el tercer logos. Hemos escrito este libro con entera claridad, hemos develado lo que estaba velado. Quien quiera ahora realizarse a fondo, bien puede hacerlo, aquí está la guía, aquí está la enseñanza completa. Ya he sido vejado, humillado, calumniado, perseguido, etc., por enseñar la senda del matrimonio perfecto, eso no me importa, en principio me dolían muchísimo las traiciones y calumnias, ahora me he vuelto de acero, y las calumnias y traiciones ya no me duelen. Sé demasiado que la humanidad odia la verdad y aborrece mortalmente a los profetas, así pues, es apenas normal que a mí me odien por haber escrito este libro. Una sola cosa perseguimos, una meta, un objetivo, la cristificación. Es necesario que cada hombre se cristifique. Es necesario encarnar al Cristo. En este libro hemos levantado el velo de los misterios crísticos. Hemos explicado lo que es el principio crístico. Hemos invitado a todos los seres humanos a seguir la senda del matrimonio perfecto para lograr la cristificación. Hemos explicado que Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal que debe ser asimilado por cada hombre mediante la magia sexual. Naturalmente todo esto escandaliza a los fanáticos, pero la verdad es la verdad y tenemos que decirla aun cuando nos costara la vida. Las enseñanzas del Zend-Avesta a semejanza de los principios doctrinarios contenidos en el libro de los muertos de los egipcios, contienen el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea,
Así como los Eddas germanos y los libros sibilinos de los romanos contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo no es un solo individuo. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilarlo dentro de nuestra propia naturaleza físico-psíquico-somática y espiritual, mediante la magia sexual. Entre los persas, Cristo es Ormuz, Ahura Mazda, el terrible enemigo de Ahriman, Satán, que llevamos dentro. Entre los indostaníes es Krishna el Cristo, y el evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios, Cristo es Osiris y todo aquel que lo encarnaba era de hecho un osirificado. Entre los chinos es Fui el Cristo cósmico quien compuso el I Ching, libro de las leyes y nombró ministros dragones. Entre los griegos, el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los eddas germanos es Balder, el Cristo que fue asesinado por Oder, dios de la guerra, con una flecha de muérdago, etc. Así podríamos citar al Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico contenido en los principios sustanciales de todas las religiones. Realmente solo existe de hecho una sola religión única y cósmica. Esta religión asume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Así pues, resultan absurdas las luchas religiosas porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Desde este punto de vista afirmamos que este libro no está contra ninguna religión, escuela o sistema de pensamiento. Lo único que hacemos en este libro es entregarle a la humanidad una clave, un secreto sexual, una llave con la cual todo ser viviente puede asimilarse el principio Cristo, contenido en el fondo de todas las grandes religiones del mundo. Reconocemos a Jesús Jesús Zeus Júpiter, como el nuevo superhombre que asimiló totalmente el principio Cristo, y de hecho se convirtió en un Dios hombre. Consideramos que nosotros debemos imitarlo. Él fue un hombre completo, un verdadero hombre en el sentido más completo de la palabra, pero mediante la magia sexual logró asimilarse absolutamente el principio Cristo universal y cósmico. Aquellos pocos bien comprensivos deben estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3 en los versículos que van desde el 1 hasta el 21, allí encontrará el devoto del matrimonio perfecto, pura y legítima magia sexual enseñada por Jesús. Es claro que la enseñanza está en clave, pero el entendido entenderá intuitivamente. La moderna humanidad ha cometido el error de separar al gran Maestro Jesús de todos sus antecesores que como él también se cristificaron, esto ha perjudicado a la humanidad actual. Necesitamos comprender cada vez mejor que todas las religiones son únicamente una sola religión. María, la madre de Jesús, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, Maya, etc., la madre cósmica o Kundalini, fuego sexual, del cual nace el Cristo cósmico siempre. La María Magdalena es la misma Salambo, Matra, Istar, Astarte, Afrodita y Venus con la cual tenemos que practicar magia sexual para despertar el fuego. Los mártires, santos, vírgenes, ángeles y querubines son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros de los dioses en las mitologías paganas. Todos los principios religiosos del cristianismo son paganos, y cuando las formas religiosas actuales desaparezcan, sus principios serán asimilados por las nuevas formas religiosas del futuro. Es necesario comprender lo que son las Inmaculadas Concepciones, es necesario saber que solo con el matrimonio perfecto nace el Cristo en el corazón del hombre. Es urgente despertar el fuego del Kundalini o fuego del Espíritu Santo para encarnar el Cristo. Quien despierta el Kundalini se transforma como Ganímedes en el águila del espíritu para subir al Olimpo y servir de copero a los dioses inefables. Es lamentable que los sacerdotes católicos hayan destruido tanto documento y tanto tesoro valioso de la antigüedad. Afortunadamente no todo lo pudieron destruir. Durante la Edad del Renacimiento fueron descubiertos por valientes sacerdotes algunos libros maravillosos. Así,
Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Erasmo, etc., lograron traducir, a pesar de las persecuciones del clero, obras tan famosas como la Ilíada y la Odisea de Homero, verdaderos libros de ciencia oculta y magia sexual. También tradujeron la Eneida de Virgilio, la Teogonía, los trabajos y los días de Hesíodo, Metamorfosis de Ovidio y demás escritos de Lucrecio, Horacio, Tíbulo, Tito Livio, Tácito, Apuleyo, Cicerón, etc., etc. Todo es gnosticismo puro. Realmente es lamentable cómo algunos ignorantes abandonan la gnosis para seguir sistemas y métodos que ignoran la magia sexual y el matrimonio perfecto. Nosotros hemos investigado todos los grandes tesoros gnósticos, hemos escudriñado en el fondo de todas las religiones arcaicas, hemos hallado la clave suprema de la magia sexual en el fondo de todos los cultos. Ahora le entregamos este tesoro, esta llave a la humanidad doliente. Muchos leerán este libro pero pocos lo comprenderán. Este es únicamente un libro sobre magia sexual. Quienes están acostumbrados a leer millares de libros por pura curiosidad intelectual, perderán de hecho la oportunidad de estudiar a fondo esta obra. No basta leer a la carrera este libro. Se equivocan los que así piensan. Es necesario estudiarlo profundamente y comprenderlo totalmente. No solo con el intelecto, sino en todos los niveles de la mente. El intelecto es únicamente una pequeña fracción de la mente. El intelecto no es toda la mente. Quien comprende este libro únicamente con el intelecto, no lo ha comprendido. Solo con la meditación interna es posible comprenderlo en todos los niveles de la mente. Se hace urgente practicar magia sexual para lograr la cristificación. En este libro el lector hallará la clave suprema de la autorrealización íntima. Nosotros no estamos contra ninguna religión, escuela, secta, orden o logia porque sabemos que todas las formas religiosas son manifestaciones de la gran religión cósmica universal infinita, latente en todo átomo del cosmos. Nosotros solo enseñamos la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, logias, y creencias. Nuestra doctrina es la doctrina de la síntesis. Magia sexual se practica en el cristianismo esotérico, magia sexual se practica en el budismo zen. Magia sexual se practica entre los yogis iniciados. Magia sexual se practica entre los sufis mahometanos. Magia sexual se practicó entre todos los colegios iniciáticos de Troya, Egipto, Roma, Cartago, Eleusis. Magia sexual se practicó en los misterios mayas, aztecas, incas, druidas, etc. La síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas es la magia sexual y el Cristo cósmico. Nosotros enseñamos la doctrina de la síntesis. Esta doctrina no puede jamás estar contra las diversas formas religiosas. Nuestras enseñanzas se hallan contenidas en todas las religiones, escuelas y creencias. Si el lector hace un estudio serio de todas las religiones del mundo, hallará el falo y el útero como síntesis de todos los misterios. No se conoce la primera religión o escuela de misterios donde se hallen ausentes el Cristo cósmico y los misterios del sexo. La doctrina de la síntesis no puede perjudicar a nadie, porque es la síntesis de todos. Nosotros invitamos a todos los devotos de todos los cultos, escuelas y creencias para hacer un estudio comparativo de religiones. Nosotros invitamos a los estudiantes de todos los diversos sistemas de autoeducación íntima, para estudiar el esoterismo sexual de todas las escuelas secretas de misterios. Nosotros invitamos a todos los yogis para estudiar la sexo yoga, y el tantrismo blanco de la India, sin el cual ningún yogi puede lograr la liberación absoluta. La magia sexual y el Cristo son la síntesis de todo estudio esotérico, sea cual sea su nombre, forma religiosa, o sistema educacional. Los ataques de que hemos sido víctimas, las persecuciones, los anatemas, las excomuniones, etc., se deben a la ignorancia, a la falta de estudio. Cualquier forma religiosa o sistema esotérico se enriquece con la síntesis. La síntesis no puede perjudicar a nadie. Esta es la doctrina de la síntesis.
Nosotros amamos entrañablemente a todas las formas religiosas, sabemos que ellas son la manifestación amorosa de la gran religión cósmica universal. En el matrimonio perfecto se halla la suprema síntesis religiosa. Dios es amor y sabiduría. En el Cristo y en el sexo está la última síntesis de todas las logias, órdenes, escuelas, sectas, sistemas y métodos de autorrealización íntima, tanto de Oriente como de Occidente, tanto del norte como del sur. Paz inverencial. Capítulo 1. El amor. Dios como Padre es sabiduría. Dios como Madre es amor. Dios como Padre reside en el ojo de la sabiduría. El ojo de la sabiduría se halla situado en el entrecejo. Dios como amor se halla en el templo corazón. Sabiduría y amor son dos columnas torales de la gran logia blanca. Amar, cuán bello es amar. Solo las grandes almas pueden y saben amar. El amor es ternura infinita. El amor es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. El amor no se puede definir porque es la divina madre del mundo, es eso que adviene a nosotros cuando realmente estamos enamorados. El amor se siente en lo hondo del corazón, es una vivencia deliciosa, es un fuego que consume, es vino divino, delirio del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. Nadie ha podido jamás definir el amor, hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que haya verdaderamente amor se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los 7 grandes planos cósmicos. Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las 3 esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el matrimonio perfecto se realiza en los 7 planos de conciencia cósmica. Existen personas que se hallan casadas en los planos físico y etérico, pero en el astral no lo están. Otras están casadas en los planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental, cada cual piensa a su manera, la mujer tiene una religión y el hombre otra, no están de acuerdo en lo que piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero absolutamente opuestos en el mundo de la voluntad. Esos matrimonios chocan constantemente, no son felices. El matrimonio perfecto debe efectuarse en los 7 planos de conciencia cósmica. Existen matrimonios que no llegan ni siquiera hasta el plano astral, entonces no existe ni siquiera la atracción sexual, esos son verdaderos fracasos. Esa clase de matrimonios se fundamentan exclusivamente en la fórmula matrimonial. Algunas personas están viviendo vida matrimonial en el plano físico con determinado cónyuge, y en el plano mental viven vida conyugal con otro cónyuge diferente. Rara vez encontramos en la vida un matrimonio perfecto. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades. Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente en la vida moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancías y a celuloide. En aquellos hogares donde solo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor sale del corazón, difícilmente regresa. El amor es un niño muy esquivo. El matrimonio que se realiza sin amor únicamente sobre bases de interés económico o social es realmente un pecado contra el Espíritu Santo. Esa clase de matrimonios fracasa inevitablemente. Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal, viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados deben autoanalizarse a sí mismos antes de casarse para saber si realmente están enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos. Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado. Examínate a ti mismo antes de casarte,
¿Te sientes capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser que adoras? ¿Serías capaz de dar tu vida para que el ser adorado viviese? Reflexiona y medita. ¿Existe verdadera afinidad de pensamientos, sentimientos y voluntades con el ser que tú adoras? Recuerda que si esa afinidad completa no existe, entonces tu matrimonio, en vez del cielo, será un verdadero infierno. No te dejes llevar del deseo. Matad no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del árbol tentador del deseo. El amor comienza con un relámpago de simpatía deliciosa, se substancializa con la ternura infinita, y se sintetiza en suprema adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres que se adoran absolutamente. En el amor no existen proyectos ni cuentas de banco. Si tú estás haciendo proyectos y cálculos, es porque no estás enamorado. Reflexiona antes de dar el gran paso. ¿Realmente estás enamorado? Cuídate de la ilusión del deseo. Recuerda que la llama del deseo consume la vida, y queda entonces la tremenda realidad de la muerte. Contempla los ojos del ser que adoras, piérdete entre la dicha de sus pupilas, pero si quieres ser feliz, no te dejes llevar del deseo. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión. Autoanalízate profundamente. Es urgente saber si ella te pertenece en espíritu. Es necesario saber si sois completamente afín con ella en los tres mundos de pensamiento, sentimiento y voluntad. El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que el adulterio. El hombre que adultera no está enamorado. El amor es terriblemente divino. La bendita diosa madre del mundo es eso que se llama amor. Con el fuego terrible del amor podemos transformarnos en dioses para penetrar llenos de majestad en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Capítulo 2. El Hijo del Hombre. Dios es amor, y su amor crea, y vuelve nuevamente a crear. Las palabras deliciosas del amor conducen al beso ardiente de la adoración. El acto sexual es la real consubstancialización del amor, en el tremendo realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea. En esos instantes de suprema adoración él y ella son realmente un solo ser andrógino con poderes para crear como los dioses. Los Elohim son varón y varona. El hombre y la mujer unidos sexualmente durante el éxtasis supremo del amor, son realmente un Elohim terriblemente divino. En esos instantes de unión sexual estamos realmente en el laboratorium oratorium de la santa alquimia. Los grandes clarividentes pueden ver en esos momentos a la pareja sexual, envuelta en esplendores terriblemente divinos. Hemos penetrado entonces en el sanctum regnum de la alta magia. Con esas fuerzas espantosamente divinas podemos desintegrar el diablo que llevamos dentro, y transformarnos en grandes hierofantes. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una voluptuosidad espiritual encantadora. Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo universal, terribles fuerzas cósmicas se acumulan en el fondo del alma, centellean los chakras del cuerpo astral, las fuerzas misteriosas de la Gran Madre Cósmica circulan por todos los canales de nuestro organismo. El beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo. No tenemos cómo explicar aquellos momentos de gozo supremo. Se agita la serpiente de fuego, se avivan los fuegos del corazón y centellean llenos de majestad en la frente de los seres unidos sexualmente, los rayos terribles del Padre. Si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar al ego animal, y si luego se retirasen del acto sin derramar el semen, ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrían cometido un acto de magia sexual, eso es lo que se llama en ocultismo el arcano A. Z. F. Con el arcano AZF podemos retener toda esa luz maravillosa, todas esas corrientes cósmicas, todos esos poderes divinos. Entonces se despierta el Kundalini,
el fuego sagrado del Espíritu Santo en nosotros, y nos convertimos en dioses terriblemente divinos. Pero cuando derramamos el semen, las corrientes cósmicas se funden entre las corrientes universales y penetran en el alma de los dos seres una luz sanguinolenta, las fuerzas luciféricas del mal, el magnetismo fatal. Entonces Cupido se aleja llorando, se cierran las puertas del Edén, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la negra realidad de este valle de lágrimas. Cuando sabemos retirarnos antes del espasmo sexual, despierta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Los cabalistas nos hablan de la novena esfera. La novena esfera de la cábala es el sexo. El descenso a la novena esfera fue, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Jesús, Hermes, Buda, Dante, Zoroastro, etc., tuvieron que descender a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica y legítima iniciación blanca comienza por allí. El Hijo del Hombre nace en la novena esfera. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. Cuando el alquimista ha completado su trabajo en el magisterio del fuego recibe la iniciación venusta. El desposorio del alma con el Cordero es la fiesta más grande del alma. Aquel gran Señor de luz entra en ella. Él se humaniza, ella se diviniza. De esta mezcla divina y humana deviene eso que con tanto acierto llama el adorable, el Hijo del Hombre. El triunfo máximo de la suprema adoración es el nacimiento del Hijo del Hombre en el pesebre del mundo. El hombre y la mujer amándose mutuamente son verdaderamente dos arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria, aquello que no se puede definir porque si se define se desfigura. Eso es amor. El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoran, y el acto sexual es la llave con la cual nos convertimos en dioses. Dioses, ¡ay Dios! Sabed vosotros los que os amáis verdaderamente que Dios es amor. Amar, cuán bello es amar. El amor se alimenta con amor, solo con amor son posibles las bodas de la alquimia. Jesús el bien amado, alcanzó la iniciación venusta en el Jordán. En instantes del bautismo, el Cristo entró dentro del adorable Jesús por la glándula pineal. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Al que sabe la palabra da poder, nadie la pronunció, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. En el Apocalipsis, el Santo de la Revelación nos describe al Hijo del Hombre, al Hijo de nuestros besos, con los siguientes versículos. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, el Verbo, que decía, Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, el centro magnético del coxis, y a Esmirna, el centro magnético de la próstata, y a Pérgamo, el plexo solar situado en la región del ombligo, y a Tiatira, el centro magnético del corazón, y a Sardis, el centro magnético de la laringe creadora, y a Filadelfia, el ojo de la sabiduría, el centro de la clarividencia situado entre las dos cejas, y a la Odisea, la corona de los santos, centro magnético de la glándula pineal. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, la túnica de lino blanco de todo maestro. La túnica de gloria. Los 7 candelabros que vio el Santo de la Revelación son las 7 iglesias de la médula espinal. Y su cabeza, y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Siempre inmaculado y puro. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Las aguas humanas, el semen. Y tenía en su diestra 7 estrellas, los 7 ángeles que gobiernan las 7 iglesias de la médula espinal. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, el Verbo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
y el que vivo y he sido muerto y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Tengo las llaves del infierno y la muerte. Cuando el Cristo interno entra en el alma se transforma en ella. Él se transforma en ella, y ella en él, él se humaniza y ella se diviniza. De esta mezcla alquimista divina y humana, deviene eso que con tanto acierto llamó nuestro adorable Salvador, el Hijo del Hombre. Los alquimistas dicen que debemos transformar a la luna en sol. La luna es el alma. El sol es el Cristo. La transformación de la luna en sol, solo es posible con el fuego, y este, solo se enciende con el connubio amoroso del matrimonio perfecto. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. El agua es el semen. El fuego es el espíritu. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. El Hijo del Hombre tiene poder sobre el fuego flamígero, sobre el aire impetuoso, sobre las embravecidas olas del océano y sobre la perfumada tierra. El acto sexual es muy terrible, con justa razón dice el Apocalipsis, al que venciere le haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá más de allí. Capítulo 3 La gran batalla. En Jeremías capítulo 21, versículo 8, se lee, He aquí que yo pongo delante de vosotros dos caminos, el de la vida y el de la muerte. El hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual y las delicias del amor y de los besos para convertirse en dioses o en demonios. Desde el amanecer de la vida existe una gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. La raíz secreta de esa batalla está en el sexo. Existe la correcta interpretación de los misterios del sexo, los magos blancos nunca derraman el semen. Los magos negros siempre derraman el semen. Los magos blancos hacen subir la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes por el canal medular. Los magos negros hacen descender la culebra hacia los infiernos atómicos del hombre. Los dioses y los demonios viven en eterna lucha. Los dioses defienden la doctrina de la castidad. Los demonios odian la castidad. En el sexo está la raíz del conflicto entre dioses y demonios. La gran batalla se realiza en la luz astral. La luz astral es el depósito de todas las formas pasadas, presentes y futuras de la gran naturaleza. La luz astral es el azoe y la magnesia de los viejos alquimistas, el dragón volador de Medea, el INRI de los cristianos, el tarot de los bohemios. La luz astral es un fuego terriblemente sexual desprendido del nimbo del sol y fijado en la tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. El sol es quien atrae y repele esa luz encantadora y deliciosa. La luz astral es la palanca de Arquímedes. El viejo sabio dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el universo. El semen es el astral líquido del hombre. En el semen está la luz astral. El semen es la llave de todos los poderes y la clave de todos los imperios. La luz astral tiene dos polos, uno positivo, otro negativo. La serpiente subiendo es positiva. La serpiente bajando, es negativa. Cuando sube, es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Cuando baja, es la serpiente tentadora del Edén. Cuando sabemos adorar y besar con ternura infinita y suprema castidad, la serpiente sube. Cuando gozamos ardientemente de la lujuria y derramamos la copa, la serpiente se precipita embriagada por la locura, hacia los infiernos atómicos del hombre. En la región de la luz moran los seres que se adoran. En la región de las tinieblas viven las almas que se embriagan con el cáliz de la lujuria, y que después de haberse embriagado derraman la copa. Esas almas se consumen entre el fuego de su propia lujuria. La tierra está dirigida por Cristo y Yahvé, quienes viven en eterna lucha. Cristo es el jefe de los dioses. Yahvé es el jefe de los demonios. Yahvé es aquel demonio terriblemente perverso que tentó a Cristo en la montaña y tentándole le decía, Itababo. Todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. Y Cristo le decía, Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás y solo a él obedecerás. Yahvé es un ángel caído terriblemente perverso. Yahvé es el genio del mal. Cristo es el jefe de la gran logia blanca, y Yahvé, su antítesis, es el jefe de la gran logia negra.
Los poderes de la luz y de las tinieblas viven en eterna lucha, y esa lucha tiene su raíz en el sexo. El semen es el campo de batalla. En el semen luchan a muerte los ángeles y los demonios. El hueso medular del gran conflicto entre ángeles y demonios es el sexo. Allí está el problema. Allí está la raíz de todas las doctrinas blancas y negras. Cristo tiene su programa de acción. Yahvé tiene el suyo. Los escogidos siguen al Cristo. La gran mayoría de seres humanos sigue fanáticamente a Yahvé. Empero todos se esconden detrás de la cruz. En la luz astral se combaten mutuamente las columnas de ángeles y demonios. Frente a cada ángel existe un demonio. Todo ser humano tiene su doble. He ahí uno de los misterios de las almas gemelas. Los lamas dicen que Devadet fue hermano y rival de Buda. Es el rey del infierno. El doble es semejante en todo a su doble. Los dobles son análogos, tienen las mismas tendencias, con las diferencias de las analogías de los contrarios. Frente a un astrólogo blanco existe un astrólogo negro. Si un maestro enseña magia sexual blanca, su doble enseñará magia sexual negra. Los dobles son semejantes en todo, pero antitéticos. La fisonomía y cuerpo de los dobles son semejantes porque son gemelos. Este es uno de los grandes misterios del ocultismo. Cada alma blanca tiene un doble negro, un alma contraria que antagoniza y combate. El amor y el contraamor se combaten mutuamente. Anael es el ángel del amor. Lilith es su doble tenebroso. Lilith representa al contraamor. En los antiguos tiempos, el gran teurgo jámblico invocó a estos dos genios, y entonces de un río salieron dos niños, el amor y el contraamor, Eros y Anteros, Anael y Lilith. Las multitudes que presenciaron el milagro de Jámblico se postraron ante el gran teurgo. El discípulo de la rocallosa senda que conduce al nirvana se llena de éxtasis cuando tiene la dicha de contemplar a Anael, el ángel del amor. Anael se presenta ante sus invocadores que lo saben llamar. Anael es un hermoso niño de la aurora. En presencia del ángel del amor sentimos regresar a la perdida inocencia del Edén. El cabello de Anael parece una cascada de oro cayendo sobre sus hombros alabastrinos. El rostro del ángel del amor tiene el color sonrosado de la aurora. Anael viste con túnica blanca y es de una belleza indescriptible. Anael es el ángel de la música y del amor, el ángel de la belleza y la ternura, el delicioso cupido de los enamorados, el éxtasis de toda adoración. Lilith, el hermano rival de Anael, es su antítesis fatal. Es un niño terriblemente maligno, es el ángel infernal de todas las grandes decepciones amorosas, es un monarca de los infiernos atómicos del hombre. Lilith no puede resistir la mirada del ángel del amor, pero es la sombra de ese ángel. Lilith tiene la presencia de un niño terriblemente maligno. Los cabellos de Lilith desordenados y desteñidos, su rostro de malignidad, y su túnica con colores negro y azul nos hablan con entera claridad de un mundo de crueldad y amargura. Anael representa al rayo positivo de Venus. Lilith representa al rayo negativo de Venus. Las tradiciones de los grandes cabalistas dicen que Adán tenía dos esposas, Lilith y Naema. Lilith es la madre de los abortos, pedrerismos, degeneración sexual, homosexualismos, infanticidios, etc., etc. Naema es la madre del adulterio. Naema seduce con el encanto de su belleza y de su virginidad. Cuando un hombre es infiel a su esposa que le han dado los señores de la ley, recibe una marca luciferina entre las dos cejas. Cuando el hombre se casa con una mujer que no le pertenece, cuando realiza un matrimonio violatorio de ley es fácil reconocer el error, porque el día de la boda, la novia aparece calva. Se cubre tanto la cabeza con el velo, que no se le ve el cabello. Esto lo hace la mujer en forma instintiva. El cabello es el símbolo del pudor en la mujer, y en las bodas de Naema se prohíbe usar el cabello. Esa es la ley. Los ángeles de luz y los ángeles de tinieblas viven en eterna lucha. En el sexo está la raíz de la gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Todo planeta tiene dos polaridades de acuerdo con la gran ley. El rayo positivo de Marte está representado por Elohim Gibor. El rayo negativo de Marte está representado por el doble de este Elohim. Ese doble se llama Andramelech.
El perverso demonio Andramelech está reencarnado ahora en la China. El jefe supremo del rayo positivo de la luna es Jehová. Chabajot es exactamente su antítesis, su hermano rival. Jehová dirige el rayo positivo de la luna. Chabajot dirige el rayo negativo de la luna. Jehová enseña la magia sexual blanca, Chabajot enseña la magia sexual negra. Existen dos lunas. La luna blanca y la luna negra. En las dos lunas se hallan representadas las fuerzas femeninas universales de la sexualidad. La creación deviene de los procesos evolutivos del sonido. El sonido es la expresión de la sexualidad. Los ángeles crean con el poder sexual de la laringe creadora. El sonido primordial inmanifestado, a través de sus incesantes procesos evolutivos, llega a convertirse en formas energéticas de materia densa estabilizada. El sonido primordial inmanifestado es la sutil voz. El sonido primordial contiene en sí mismo las fuerzas sexuales masculino-femeninas. Estas fuerzas se multiplican y complican conforme descendemos en los abismos difíciles de la materia. El polo positivo del sonido es la fuerza maravillosa que nos atrae hacia el absoluto inmanifestado donde solo reina la felicidad. El polo negativo del sonido es la fuerza tenebrosa que nos atrae a este valle de amarguras. El polo positivo es solar, crístico, divinal. El polo negativo es lunar y está representado por la luna. La sombra de la luna blanca es Lilith. El origen de la fornicación está en Lilith. El origen de la individualidad separada está en Lilith. El origen del yo es la luna negra. La luna negra es Lilith. Jehová trabaja con la luna blanca. Chabajot trabaja con la luna negra. Es imposible la creación del universo fenomenal sin la intervención de las fuerzas lunares, desgraciadamente intervienen las fuerzas tenebrosas de la luna negra que dañan la creación. El sol y la luna representan los polos positivos y negativos del sonido. El sol y la luna originan la creación. El sol es positivo, y la luna negativa. El sol es el esposo y la luna la esposa, el diablo Lilith se mete entre ambos y daña la gran obra. Tal como es arriba es abajo. El hombre es el sol y la mujer la luna. Lilith es el Satán que los seduce a ambos y los lleva a la fornicación y al abismo. Lilith es la luna negra. El aspecto oscuro de la luna blanca, el origen del yo y de la individualidad separada. Jehová no tiene cuerpo físico. Chabajot tiene cuerpo físico. Chabajot está ahora reencarnado en Alemania. Se hace pasar como veterano de la guerra, y trabaja para la Gran Logia Negra. En los mundos internos el mago negro Chabajot viste con túnica roja y usa turbante rojo. Este demonio cultiva los misterios de la magia sexual negra en una caverna tenebrosa. Tiene muchos discípulos europeos. Jehová vive normalmente en el Edén. El Edén es el mundo etéreo. Todo aquel que retorna al Edén es recibido por el Señor Jehová. La puerta del Edén es el sexo. En el astral existen templos de luz y de tinieblas, y donde la luz brilla más claro, las tinieblas se tornan más espesas. En España, Cataluña, existe un templo maravilloso en estado de Ginás. Ese es el templo de Montserrat. En ese templo está guardado el Santo Grial, ese es el cáliz de plata en que bebió Jesús, el Cristo, el vino en la última cena. En el Santo Grial está contenida la sangre coagulada del Redentor del mundo. Cuenta la tradición que el senador romano José de Arimatea llenó ese cáliz de sangre real, al pie de la cruz del Salvador. La sangre manaba de las heridas del adorable y el cáliz se llenó. En el templo de Montserrat vive un grupo de maestros de la Gran Logia Blanca. Esos son los caballeros del Santo Grial. En otros tiempos, el templo de Montserrat y el Santo Grial eran visibles para todo el mundo. Más tarde ese templo con su Santo Grial se hizo invisible. El templo existe en estado de Ginás. El templo con su Grial se sumergió dentro del hiperespacio. Ahora solo con cuerpo astral o también con el cuerpo físico en estado de Ginás podemos visitar el templo. Un cuerpo físico puede ser sacado del mundo tridimensional y colocado en la cuarta dimensión. Todo eso se puede realizar mediante el uso sabio del hiperespacio. Pronto la astrofísica demostrará la existencia del hiperespacio. Las tribus indígenas de América conocieron a fondo la ciencia Ginás. Los caballeros tigres, en México,
sabían meter su cuerpo físico dentro del hiperespacio. Existen en América lagunas, montañas y templos en estado de ginas. El templo de Chapultepec, en México, se halla en estado de ginas, está metido dentro del hiperespacio. El maestro Huiracocha recibió la iniciación en este templo. Junto a todo templo de luz, existe un templo de tinieblas. Donde la luz resplandece más, allí las tinieblas, por contraste, cambian de aspecto, se tornan más espesas. Los caballeros del grial blanco deben luchar inevitablemente contra los caballeros del grial negro. El Salón de la Brujería situado en España, Salamanca, es la antítesis fatal del Templo de Montserrat. Estudiemos esta curiosa analogía de los contrarios. El Templo del Grial Blanco es un espléndido monasterio de la gran luz. El Templo de Salamanca es un espléndido monasterio de las tinieblas. El monasterio de Montserrat tiene 2 pisos. El Salón de la Brujería también tiene 2 pisos. El Templo de Montserrat está rodeado de bellos y dulces jardines. El Salón de la Brujería también está rodeado de románticos jardines donde cada flor exhala un hálito de muerte. Ambos edificios son espléndidos. En ambos edificios se habla bien de la verdad y de la justicia. En ambos templos reina orden y cultura. En ambos templos se habla de santidad y amor. Esto causará asombro al lector, y se dirá a sí mismo, ¿cómo es posible que en los templos del mal se hable de santidad y amor? Amado lector, no se desconcierte por favor. Recuerde, hermano, que los caballeros del Grial Negro, son lobos vestidos con piel de oveja. A los adeptos de la mano izquierda les agrada eyacular el semen cristónico, por eso son magos negros. La filosofía de ellos es la filosofía de la fatalidad. Todo lo bueno para ellos es malo. Todo lo malo para ellos es bueno. La doctrina de Yahvé es para ellos divina. La doctrina de Cristo es para ellos diabólica. Los señores de las tinieblas aborrecen al Cristo. Los hijos del abismo aborrecen a la Madre Divina. En sus regiones ellos atacan violentamente a todo aquel que invoque a la Madre Divina, o a su Hijo muy amado. Si el investigador ocultista penetra con su cuerpo astral en el Salón de la Brujería, se encontrará inevitablemente con unas hermosísimas y elegantes escaleras espiraloides que lo conducirán al lugar más secreto del recinto. Este es un elegante salón arreglado con todo el espléndido lujo de las señoriales mansiones del siglo XVIII. Allí resplandecen los espejos mil y una nochescos, las alfombras encantadas, y toda la belleza maligna de Naema. El gobernador de aquella mansión de la fatalidad es don Ramón Rubífero, distinguido caballero del Grial Negro, horrible demonio de las tinieblas. Desgraciados aquellos discípulos que visiten el Salón de la Brujería. La belleza fatal de Naema los seducirá con toda la magia deliciosa de sus encantos. Entonces rodarán al abismo donde solo se oye el llanto y el crujir de los dientes. A esos más les valiera no haber nacido, o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. En el templo de Montserrat resplandece la gloria del cáliz de plata con la sangre del Redentor del mundo. En el templo de Salamanca resplandecen las tinieblas del Grial Negro. En el templo de Montserrat se celebran fiestas cósmicas. En el templo de Salamanca se celebran bailes profanos y asqueantes aquelarres. Los caballeros del Santo Grial adoran al Cristo y a la Madre Divina. Los caballeros del Grial Negro adoran a Yahvé y a la sombra fatal de la gran naturaleza. Esa sombra se llama Santa María. El reino de Santa María es el abismo. La gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas es tan antigua como la eternidad. El hueso medular de la gran batalla es el sexo. Los magos blancos quieren hacer subir la serpiente. Los magos negros quieren hacer bajar la serpiente. Los magos blancos siguen la senda del matrimonio perfecto. Los magos negros aman el adulterio y la fornicación. Existen maestros de la Gran Logia Blanca. Existen maestros de la Gran Logia Negra. Existen discípulos de la Gran Logia Blanca. Existen discípulos de la Gran Logia Negra. Los discípulos de la Gran Logia Blanca saben moverse consciente y positivamente en cuerpo astral. Los discípulos de la Gran Logia Negra también saben viajar en cuerpo astral. Todos nosotros de niños escuchamos muchos cuentos de brujas y de hadas.
Nuestras abuelitas nos contaron siempre historietas de brujas que a medianoche montadas en sus escobas viajaban por las nubes. Aunque a muchos estudiantes de ocultismo, teosofismo, rosacrucismo, etc., les parezca increíble, esas brujas existen realmente. No andan montadas en escobas como creen las abuelitas, pero sí saben viajar por los aires. Las llamadas brujas, viajan con su cuerpo de carne y hueso a través del espacio. Ellas saben aprovechar el hiperespacio para transportarse de un lugar a otro con cuerpo físico. Pronto la astrofísica descubrirá la existencia del hiperespacio. Este puede ser demostrado con la hipergeometría. Cuando un cuerpo se sumerge en el hiperespacio, se dice de este, que ha entrado en estado de ginas. Todo cuerpo en estado de ginas se escapa de la ley de la gravedad. Entonces flota en el hiperespacio. Existe el volumen y el hipervolumen. Las llamadas brujas se mueven dentro del hipervolumen del espacio curvo en que vivimos. La curvatura del espacio no pertenece exclusivamente al planeta Tierra. La curvatura del espacio corresponde al infinito espacio estrellado. Si los ciclones constituyen por sí mismos una prueba del movimiento de rotación terrestre, es también muy cierto y exactamente lógico que la rotación de todos los soles, constelaciones y mundos, es una prueba concreta de la curvatura del espacio. Los magos blancos también saben poner su cuerpo físico en estado de ginas. Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea aprovechando inteligentemente el hiperespacio. Los discípulos del Buda aprovechando el hiperespacio podían atravesar una roca de lado a lado. En la India existen yogis que, aprovechando el hiperespacio, pueden pasar por entre el fuego sin quemarse. Pedro, utilizando el hiperespacio se escapó de la prisión y se salvó de la pena de muerte. El gran yogi Patanjali dice, en sus aforismos, que practicando un samyasi sobre el cuerpo físico, este se vuelve como de algodón y flota en los aires. Un samyasi consta de 3 tiempos: concentración, meditación y éxtasis. Primero, se concentra el yogi en su cuerpo físico. Segundo, medita sobre su cuerpo físico, provocando el sueño. Tercero, lleno de éxtasis se levanta de su lecho con su cuerpo en estado de ginas. Entonces penetra en el hiperespacio y, escapando de la ley de la gravedad, flota en el aire. Los devotos de Santa María, brujas y zánganos, hacen esto mismo con las fórmulas de la magia negra. Los magos blancos penetran con su cuerpo en estado de ginas dentro de una dimensión de tipo superior. Los magos negros, con su cuerpo físico en estado de ginas, entran en una dimensión de tipo inferior. En toda la naturaleza existe una resta y suma de dimensiones siempre infinita. Abandonamos una dimensión para penetrar en otra superior o inferior. Esa es la ley. El reino de Santa María es el abismo de los fracasados. El reino de la luz es la región de los dioses. En el reino de la luz solo pueden vivir aquellos que han llegado a la suprema castidad. En el abismo, la castidad es un delito, y la fornicación se vuelve ley. El que vea el elegante salón de Yabesemo se deslumbrará por el lujo y la alegría. Allí se encontrará con millares de magas negras dotadas de una terrible belleza maligna. El alma inexperta que penetre en esas regiones del mal podría extraviarse por la senda del error y caer para siempre en el abismo de perdición. La belleza maligna de Naema es peligrosa. En los templos de la luz solo vemos amor y sabiduría. Allí ya no pueden entrar los tenebrosos porque estos viven en una dimensión de tipo inferior. La belleza de Naema es la fatalidad. Aquellos que tanto amaron, aquellos seres que se juraron amor eterno hubieran podido ser felices, desgraciadamente, encantados por la belleza de Naema, adoraron a la mujer ajena, y cayeron en el abismo de la desesperación. En el salón de Yabesemo resplandece fatalmente la belleza de Naema. Los magos negros tienen un símbolo sagrado. Ese símbolo es la paila de cobre. Los magos blancos tienen como símbolo sagrado a la Santa Cruz. Esta última es fálica. La inserción del falo vertical en el útero formal, forma cruz. La cruz tiene el poder de crear. No puede haber creación sin el signo de la Santa Cruz. Se cruzan las especies animales, se cruzan los átomos y las moléculas para perpetuar la vida.
Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible al género humano. Los magos negros odian el matrimonio perfecto. La belleza fatal de Naemá y los crímenes sexuales de Lilith son la antítesis fatal del matrimonio perfecto. El mago blanco adora al Cristo interno. El mago negro adora a Satán. Este es el yo, el mí mismo, el ego reencarnante. Realmente, el yo es el mismo espectro del umbral. Este reencarna incesantemente para satisfacer deseos. El yo es memoria. En el yo están todos los recuerdos de nuestras antiguas personalidades. El yo es Arimán, Lucifer, Satán. Nuestro real ser es el Cristo interno. Nuestro real ser es de naturaleza universal. Nuestro real ser no es ningún género de yo superior o inferior. Nuestro real ser es impersonal, universal, divinal, trasciende a todo concepto de yo, mí mismo, ego, etc., etc. El mago negro fortifica su Satán y en él fundamenta su poder fatal. La forma y tamaño de Satán resulta del grado de malignidad humana. Cuando entramos en la senda del matrimonio perfecto, Satán pierde su volumen y fealdad. Necesitamos disolver a Satán. Esto solo es posible con el matrimonio perfecto. Necesitamos elevarnos al estado angélico. Esto solo es posible practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Los ángeles son hombres perfectos. Existen dos tipos de magia sexual, la blanca y la negra, la positiva y la negativa. La magia sexual con eyaculación del semen es magia negra. La magia sexual sin eyaculación del semen es magia blanca. Los bonzos y dugpas de capacete rojo eyaculan el semen que luego recogen de entre la vagina. Este semen mezclado con licor sexual femenino es reabsorbido nuevamente por la uretra utilizando un procedimiento tenebroso. El resultado fatal de ese tantrismo negro es el despertar de la culebra en forma absolutamente negativa. Entonces, esta, en vez de ascender por el canal medular, desciende hacia los infiernos atómicos del hombre. Esa es la horrorosa cola de Satán. Con este procedimiento bonzos y dugpas se separan del Cristo interno para siempre y se hunden en el espantoso abismo para siempre. Ningún mago blanco eyacula el semen. El mago blanco anda por la senda del matrimonio perfecto. Bonzos y dugpas de capacete rojo quieren, por este procedimiento fatal, unir los átomos solares y lunares para despertar el Kundalini. El resultado de su ignorancia es la separación del Dios interno para siempre. Los magos blancos mezclan los átomos solares y lunares dentro de su mismo laboratorio sexual. Para eso es el matrimonio perfecto. Bendita sea la mujer. Bendito sea el amor. La gran batalla entre los magos blancos y negros tiene su raíz en el sexo. La serpiente tentadora del Edén y la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto se combaten mutuamente. Cuando la serpiente sube, nos volvemos ángeles, cuando baja, demoní.